Augasa, concesionario oficial Mazda de Vigo, patrocina este programa. Orgullosos de Mazda. Motor con M de miércoles. Sí, porque hoy es miércoles y los miércoles a esta hora hablamos de motor, siempre con la inestimable ayuda de don Julio González de motorgallego.com. Julio, buenos días. Hola Ignacio, ¿qué tal? Buenos días. Oye, yo cada vez que hablo contigo aprendo cosas nuevas. Por ejemplo, yo no sabía que había una cosa que se llama Fórmula E. ¿Eso qué es? Es la Fórmula 1 de vehículos eléctricos. Y es un auténtico espectáculo verlo. Claro, y ahora con la tendencia esta de irse a por vehículos eléctricos, estará muy en boga, ¿no? Cuando empezó al principio estaba un poquito, la seguíamos poca gente, o sea, tenía pocos seguidores, pero fue cogiendo mucho auge, porque es un auténtico espectáculo ver las carreras en circuitos urbanos, 24 coches esta temporada, o sea, una auténtica delicia verlo. Lo que pasa es que para poner a punto estos coches y mantenerlos y demás, hacen falta ingenieros, ¿no? Y auténticos cerebritos, tienen que ser. Por ejemplo, Alberto Blanco, ingeniero del equipo de Fórmula E, Mahindra, mejor ingeniero del año de la Fórmula E. Alberto, buenos días. Buenos días. Oye, aún escucho esa presentación y me sorprendo aún de tantas palabras del título. Es como, bueno, es un orgullo. Bueno, porque tú eres ingeniero, claro. Bueno, no de formación, sí, pero sí de tarea. Sí, vamos, que hay muchas maneras de aprender, ¿eh? Hay muchas maneras de aprender. Y generalmente los que no tienen formación académica suelen ser los que les cuesta más, pero que no se les olvida nunca. A ver, este es un mundo en el que a nivel de ingeniería, si no tienes la pasión, si no tienes la sangre de las carreras, es muy duro, porque son muchas horas las que le dedicamos. Y realmente yo creo que viene todo por ahí, ¿no? Me gusta, lo disfruto, para mí no es un trabajo, para mí es jugar. Entonces no es ningún problema meterle horas para aprender cómo hacer que el coche vaya más rápido. Oye, ¿tú cómo te metiste en esto? Y ahora que estás en un equipo profesional, ¿qué pintas ahí? Bueno, yo vengo de una rama completamente distinta, temas de banca, temas de servicios de tecnología para banca, pero para mí las carreras siempre han sido una pasión. Desde hace mucho tiempo, Fórmula 1, antes de que empezara Fórmula E, pues ya estaba documentándome e intentando aprender de la categoría. Y creo que fueron 5 años, pues me surgió la posibilidad de hacer un máster en tecnología de Fórmula 1. A las mejores calificaciones contaban con una beca de 3 meses en Campos Racing, compiten en Fórmula 3, sí, Fórmula 2, en otras categorías. Conseguí acceder a una de estas becas y pues de ahí pasito a pasito hasta hoy. Y que estás en un equipo profesional, ¿no? Sí, bueno, a ver... Cuéntanos lo que es Mahindra. A ver, Mahindra quizás es de los equipos menos conocidos en España. Por eso, claro. Mahindra es una multinacional india, constructor de vehículos. Por datos es el mayor constructor o mayor fabricante de tractores del mundo. Tiene muchas ramas de negocio. Sí. Pero a nivel de lo profesionalizado que se ha convertido esta categoría, estamos hablando de la categoría de motor en la que hay más marcas a día de hoy. Esto ha superado, es decir, las marcas quieren estar ahí, no quieren estar en Fórmula 1. Ya. Estamos hablando de que estamos compitiendo con Porsche, con Mercedes, con BMW, con Nissan, con Jaguar, y puedo seguir la lista. Somos 12 equipos y cada nombre asusta más que el otro. Porque la Fórmula sigue siendo una especie de campo de experimentación para las grandes marcas o bien para perfeccionar lo que tienen ya en el mercado, o bien para sacar nuevas cosas al mercado. ¿Es correcto? A ver, es digamos, la competición puntera, sí, a nivel de vehículos eléctricos. Sí. El vehículos eléctricos es algo que está llegando y que no se va a poder detener en los próximos años. Es una tecnología nueva que está en desarrollo. Todo lo que podamos aprender en las carreras después se puede llevar a los coches. Todo lo que aprendamos de cómo gestionar la energía para ser más rápidos con menos energía, pues después conseguiremos que los coches de calle pues tengan mayor autonomía, o tengan mayor autonomía. Claro, está claro. Julio, está muy callado. Venga, pregunta. Yo escuchando a Alberto. Alberto, buenos días. Por cierto, no he dicho que es gallego y de La Coruña, cuidado. Que si no luego nos pega, seguro.
Dale, Julio. Mira, nombrado mejor ingeniero de la Fórmula E, ¿qué has tenido que hacer, aparte de trabajar mucho para conseguir este título, por decirlo de alguna forma? Bueno, pues, a ver, normalmente siempre los premios en categoría de motor, pues tenemos el equipo ganador, tenemos el piloto ganador, en Fórmula E también se le da un premio al mejor calificador, y desde hace 2 años se da este título, que el nombre es Ingeniero del Año, y bueno, yo lógicamente estoy muy orgulloso de recibirlo, pero para mí es un premio que hacía falta y quizás no tanto llamarle Ingeniero del Año, sino hacer un reconocimiento a la totalidad de la gente que está detrás de las carreras. De verdad, es increíble el esfuerzo que hay que hacer para poner 2 coches en pista cada 2 semanas para unas carreras de aproximadamente 1 hora, un poquito menos. Es increíble. Todo el esfuerzo que hay de marketing, de logística, de mecánicos, de ingenieros, la lista es interminable. Que yo he trabajado mucho y lo he intentado hacer lo mejor que he podido, pues sí, pero desde luego hay mucha gente que está en la misma posición que yo. Entonces, es un premio que se da como reconocimiento a la gente que está, digamos, detrás de las cámaras, pero que sin ellos es imposible que las carreras sean pues tan espectaculares como están siendo, porque son, para los aficionados, una auténtica barbaridad de divertida. No, eso desde luego, yo la sigo siempre. Mira, la evolución de los coches. Antes tenías que tener 2 coches para hacer la carrera, aproximadamente 100 kilómetros. Tenías que hacer el cambio de coche en mitad de la carrera aproximadamente. Ahora, con un solo coche mucho más potente, termináis toda la carrera. 100 kilómetros, más o menos. Sí, es un ejemplo de lo que hablamos, de la evolución de la tecnología, que después esto llegará a coche de calle. Ahora mismo estamos en la temporada 6. Las 4 primeras temporadas, el coche era distinto, era un coche en el que teníamos 28 kilovatios utilizables, con una potencia de 180 kilovatios en carrera. Desde temporada 5 tenemos la nueva evolución del coche, en el que hemos prácticamente duplicado la capacidad de la batería, y en carrera llegamos a 235 kilovatios de potencia, a 250 en clasificación. Es decir, que en 4 años hemos no solo duplicado la autonomía de estos coches, sino que a la vez hemos aumentado la potencia. Es una evolución tecnológica brutal, y lo que llega en los próximos años es un salto cualitativo, que eso, cuando se aplica al coche de calle, estamos ya superando ese umbral que se habla del coche eléctrico, de la autonomía, y dejará de ser un problema. Oye, Julio, déjame un momentito que tengo que hacer una mención de uno de nuestros clientes, que si no luego no quieren trabajar con nosotros. Estoy hablando de Enemotos, que es, como todo el mundo sabe, el concesionario oficial de Honda en Vigo, que está allí en la Rúa Pateira 24. Y el teléfono 986-194-111, porque tiene en promoción un scooter urbano que ahora se ven muchos, el Forza 300, que bueno, pues es una moto de 300 centímetros cúbicos con casi 20 caballos y que bueno, lleva toda la última tecnología de Honda, desde ABS, pantalla parabrisas regulable eléctricamente y lo importante, una autonomía bastante por encima de sus rivales, hasta 350 kilómetros, que no está nada mal. Ya iremos contando más características de este modelo. Lo bueno es que a partir de 5.500 euros, y eso sí, con muchas facilidades de financiación. En Enemotos, concesionario oficial de Honda en Vigo, en la Rúa Pateira número 24. Seguimos adelante. Julio. Alberto, 24 coches, 24 pilotos, son 12 equipos entre los que estáis vosotros, mencionabas antes BMW, Mercedes, Nissan, Virgin, Porsche, Jaguar, pilotos que van de Fórmula 1 como Massa, Van Dorn, Buemi, que saltaron de la Fórmula 1. ¿No ves esta competición, o sea, la Fórmula es mucho más abierta y más espectacular que la Fórmula 1? Para mí no hay ni la más mínima duda. En Fórmula 1, si alguien tiene que apostar quién va a ganar la carrera, pues con que ponga 4 nombres encima de la mesa, tiene el 95% de posibilidades de acertar. Aquí estamos hablando que el año pasado, en las 8 primeras carreras, hubo 8 ganadores distintos de 8 equipos distintos. Llevamos 3 carreras, acabamos de terminar hace unos días la tercera en Chile, y ya llevamos 3 ganadores en 3 carreras. Es decir, que es una categoría que es muy imprevisible. El formato de clasificación hace que muchos de los pilotos que están adelante en la clasificación salgan atrás y tengan que remontar, y además la igualdad técnica de los coches hace que todo esté en un pañuelo. El ejemplo es la carrera que tuvimos el otro día.
tenemos un piloto que sale en segunda posición, nosotros le adelantamos en la salida, este piloto después consigue llegarse a poner primero, a falta de 4 vueltas le adelantan por el liderato y él lo recupera el liderato a falta de 2 curvas para acabar. Esto en Fórmula 1 es imposible de ver. Está claro. Oye, por cierto, dices que acabas de volver, Alberto, de Chile. Y teniendo en cuenta que el manager de Fórmula E, Alejandro Agag, ¿cómo es que no tenemos todavía ninguna carrera en España? Bueno, hay tantas ciudades, las carreras son urbanas, sí, para empezar. La idea de esta categoría es acercar la tecnología y las carreras a la gente, que no tengan que salir a circuitos que están pues en el exterior. La idea es llevar las carreras a las ciudades y que la gente pueda ver cómo los coches compiten en las calles en las que después ellos circularán con sus vehículos. Ay, amigo, y ahí entran los concellos, ¿no? Los ayuntamientos. Hay muchas ciudades en el mundo que están interesadas. Estamos hablando de más de 100 candidaturas. Son cifras que ya se han comentado anteriormente por parte de la organización, de que hay tantísimas ciudades que quieren estar ahí, pues que lógicamente no es difícil. Cada año se incrementa el número de carreras. Ahora mismo estamos en 14 carreras en 12 ciudades distintas. Recorremos Nueva York, Berlín, Seúl, venimos de Santiago de Chile, París. No me cabe duda que según se vaya ampliando el campeonato en los próximos años tendremos alguna carrera en España. Oye, y aprovechando que estás metido en el mundillo, los que somos profanos, absolutamente ignaros de la tecnología de la automoción, ¿cómo ves tú la aplicación de la tecnología que tenéis en vuestra competición cuando hablamos del conductor normal? Porque vais evolucionando a una velocidad tremenda, pero todavía no se ve un gran reflejo en las calles, ¿no? Hay un limitante tecnológico en todo lo que es el coche eléctrico, que es la batería. Lo que es a nivel de motor está todo lo suficiente maduro como para poder desplegarlo mañana en toda la flota de vehículos. El único limitante que tenemos es la batería y cómo crear una red de carga para todo el volumen de vehículos que tenemos. Esa red de carga pues se tiene que ir montando, entonces llegará progresivamente. Y en cuanto al vehículo, en la batería, uno de nuestros trabajos en las carreras, nosotros, date cuenta que tenemos que hacer la carrera con una energía concreta. El reglamento nos dice que tenemos que hacer la carrera y no podemos consumir más de 52 kilovatios. Sí. No podemos hacer la carrera a fondo, no son carreras que está el piloto 100% a fondo. El piloto tiene que dosificar la energía y saber cuándo utilizarla. Claro. Uno de los retos tecnológicos a los que nos enfrentamos es cómo podemos ser más rápidos todavía utilizando de manera más eficiente la energía. Esto lo que hace, que es lo que se va a traducir al coche de calle, es que poco a poco, incluso con baterías más pequeñas, tanto en tamaño como en peso, podamos tener mayor autonomía. Y realmente estamos a 4 o 5 años de poder estar hablando de poder recargar 200, 300 kilómetros de autonomía en 5 minutos. Eso llegará en breve. Ese día sí será auténticamente competitivo con los modelos habituales de motor de explosión, ¿verdad? Para mí es el valor, el umbral donde ese limitante de la batería y la recarga ya deja de ser un limitante. Cuando podamos parar en electrolineras o como se acaben llamando, cuando podamos cargar en 5 minutos 200, 300 kilómetros de autonomía, será suficiente para hacer una parada, un pequeño descanso y continuar una cantidad decente de kilómetros. Con la tecnología que se viene en los coches de Fórmula E para dentro de 3 años, estamos ya en unos niveles de potencia de carga que esas serían las cifras equivalentes en coche de calle, aproximadamente unos 200, 300 kilómetros entre 5 o 10 minutos. Pues prepárense, señores oyentes, que miren lo que nos viene por ahí. Y nos lo cuenta alguien que está metido en la Fórmula E y que además ha sido nombrado, siendo gallego y de La Coruña, ingeniero del año de la Fórmula E. Alberto Blanco, ha sido un placer, muchísimas gracias, enhorabuena. Igualmente. Y a seguir currando porque no te queda otra. Gracias a vosotros, a ver si la próxima entrevista es para celebrar más victorias. ¡Ay! Un abrazo muy grande, hasta luego. Gracias, hasta luego. Oye, Julio, antes de seguir adelante, supongo porque no lo sé, que nuestro patrocinador Augasa, Moncho Vilajó, tendrá alguna ofertilla por ahí para nuestros escuchantes, ¿no? Pues tiene 3 muy buenas. A ver. Un Mazda 3 2.0, o sea, un 2.000 centímetros cúbicos gasolina, de 120 caballos, con cambio manual de color negro,
solo con 16.500 kilómetros desde mayo del 2018, o sea, tiene 2 añitos, va para 2 añitos, sí, por 16.000 euros. O sea, a euro por kilómetro. Aproximadamente. ¿Qué más? Un Mazda CX-5 2.2 diésel, cambio manual de 150 caballos, color negro, con 109.000 kilómetros de junio del 2014. Esto ya es un poquito mayor, tiene 5 añitos. Va casi a 5 años, sí. Pero por 17.500 euros es una auténtica ganga, porque el CX-5 es el modelo tope de Mazda. Y después tiene el Mazda 6 familiar, el grande, sí, diésel también de 150 caballos, también manual, en color granate, de abril del 2017, con 55.000 kilómetros y por 18.500 euros. Bueno, pues ya saben, ofertas en Augasa, en Camino Gandarón 28 y en Gregorio Espino número 5, en Vigo, con un teléfono 986 26 2300, 986 26 2300. Dicho queda que nuestro patrocinador, si no, luego nos echa la bronca. Por cierto, hablando de algo de lo que ya hemos hablado, pero que no quedó totalmente tocado. A ver, comentario sobre la prueba del Subaru SV 2.0 híbrido, de 2 litros. Sí, lo llevé a Santiago y al ir por autopista prácticamente el motor eléctrico no entró, quitando un poquito en Santiago, lo que es en ciudad. Sin embargo, al venir para aquí, salí en Pontevedra y vine desde Pontevedra a Vigo por la carretera nacional. Sí. Pues vine, no te quiero exagerar, pero cerca del 30% del recorrido en modo híbrido, o sea, en modo eléctrico. Sí. Se defiende genial, llaneando y bajando, te entra él de forma automática a funcionar, o sea, apaga el gasolina y entra el híbrido. Vienes genial, no sientes el coche, aparte con fuerza. Y si necesitas pues un poquito más de fuerza, solo es tocar el acelerador y el coche responde de forma inmediata. En eléctrico, en modo eléctrico, este coche es una auténtica maravilla conducirlo. Que era un 4x4, ¿no? Un 4x4, un 2.0 de 150 caballos el motor térmico y el eléctrico de 20 caballitos más. Para que te hagas una idea, cuando entró el eléctrico, el consumo lo bajé del 7,5. No está nada mal. No está nada mal. Por debajo del 7,5, muy poquito por encima del 7. Siendo ¿cómo se llama? Un automático. Siendo automático, el 4x4. Claro, está claro. Bueno, pues dicho queda y reflejado como tiene que ser. Se nos acabó el Dakar. Sí. Se nos acabó, ganando Carlos Sainz su tercer Dakar. Qué raro. Y con su copiloto Lucas Cruz. Es que los viejos rockeros nunca mueren. No, desde luego, no, pero que aparte se montó una pequeñita polémica. ¿Por qué? Porque decían que Carlos Sainz había ganado el Dakar. O sea, se olvidaban por completo de su copiloto, sí, ya, o sea, de Lucas Cruz. Sí, casi nada, que es además el que lleva la navegación, que es casi lo más delicado. Exactamente. Si un copiloto es importante en cualquier rally, cuanto más en el Dakar, porque es navegación 100%. Que se lo pregunten, sino a los pilotos. Exactamente, y se montó un poquito de revuelo y demás, entonces ya después salió el tema de Carlos Sainz y Lucas Cruz, pues ganan el Dakar. Claro. Bueno, y Fernando Alonso y Marc Coma, el debut de Fernando Alonso en el Dakar, pues acabó en 10ª posición, y los siguientes españoles, Óscar Fuertes y Diego Vallejo en la posición 24. Carrerón de Óscar y de Diego. Impresionantes. Qué bien. Oye, el que sí acabó fue también nuestro amigo Eduardo Iglesias en motos, ¿no? Terminó entre los 100 primeros. Estuve hablando con él, es que el lunes hablé con ellos para que me contaran la experiencia y demás. Bueno, Eduardo Iglesias acabó baldado, y estaba que no podía más conmigo. Y acabó en esa posición, o sea, en la posición 94, porque por él, según me comentó, podía aspirar a bastante más, o sea, acabar bastante más arriba, pero la ilusión que tenía era acabar su primer Dakar. Claro, y luego ya hablaremos. Exactamente, no se quería complicar, veía muchas posibilidades de ir más arriba, pero también le tenía un poquito de miedo a romper la moto, tener una caída y realmente no poder acabarla. Pero bueno, encantadísimo, como dice, cansado, pero encantado, se aplaudía con las orejas. Oye, los que se van a tener que preparar en serio para la próxima son los hermanos Burgo, ¿verdad? Es que parece que este año nos viene un tuerto. Estuve hablando con Marcos y con Pedro el lunes también por la tarde. Y la primera prueba, o sea, la primera etapa, cuando terminaron contentísimos, encantados de la vida, pero es que tuvieron problemas desde el primer momento con tener que parar el coche entre 2 y 3 veces en cada etapa, o sea, que si problema de una rueda, que si problema de una correa, siempre con auténticos problemas. En una etapa llegaron a remontar 77 pilotos. ¡Qué barbaridad! Y cuando el coche les funcionaba, llegaron a estar en el top 10, o sea, en el top 10 de su categoría. O sea, le estaba saliendo perfecto hasta que el coche dijo, hasta aquí he llegado. Ya.
Y después el otro gallego, José Calvar, sí, que es el piloto de la escudería Surco, que corre el Cera como un Marbella, sí, pues iba el copiloto de Juanma Mañá, sí, en un coche prácticamente de serie, únicamente las amortiguaciones un poquito más altas y un poquito de electrónica más. Pero iban solos, los dos. Tenían que hacer de mecánicos, de cocineros, montar la tienda, hacer absolutamente todo. Y tuvieron la mala suerte que en la etapa 8 tuvieron un accidente, rompieron también el motor y tuvieron que abandonar. Pero como me dijo él, yo repito ya para el año que viene. Está clarísimo. Oye, ¿y Laia Sainz? 10 de 10. O sea, 10 participaciones y las 10 la termina. Y en esta ocasión acaba también en la 10ª posición. ¡Hala! Todo 10. Oye, ¿y Alberto Llovera? Y Albert Llovera, pues también en camiones, con muchos problemas al final, problemas mecánicos, incluso con accidente, pues acabó en la posición 15 de camiones. También un rally perfecto para ellos. Bueno, pues para unos fue el tercer éxito y para otros el debut, y ha habido de todo, como tiene que ser en una competición tan dura como es el Dakar, que antes se llamaba París-Dakar. Al final no ha sido ni París ni Dakar. Oye, por cierto, ha empezado una campaña de la DGT para controlar los coches viejos, ¿no? Sí, van a controlar lo que es seguro, van a controlar lo que es ITV, van a controlar las ruedas, pero van a hacer hincapié en los coches de más edad. O sea, los que tenemos un coche ya con añitos nos van a tener súper controlados y van a mirar todo bajo lupa. O sea, se van a fijar hasta en el más mínimo detalle. Incluso van a medir el tamaño, las ruedas, la rodadura, el tamaño de la rodadura de las ruedas. Sí. Que esté por encima de la medida que ellos estipulan como mínima. A todos los coches viejos, pues para quitarlos del medio. Sencillamente sancionar. Está claro. Oye, Cafradas, que nos queda para uno. Pues esta estuvo simpática. Todo el mundo pensó que el Pegasus había averiado en Ames. ¿Por qué? Cuando aterrizó. ¿El helicóptero de la DGT? Sí, aterrizó en Ames para informar a un coche patrulla. O sea, el Pegasus captó a un coche portugués circulando a 210 kilómetros por hora en la autopista y con conducción temeraria. O sea, adelantando el zigzag, haciendo S. Está claro, porque si no, ya me dirás. Bueno, pues pararon para darle toda la información a la patrulla y poder cazarlo. Sí. Bueno, pues el conductor portugués se salió de Rosita solo con 500 euros de multa. No, porque es extranjero. Bien, pero si lo hacemos tú, o yo, o cualquier conductor, son 1.200 euros de multa, que quedarían 600 por el pronto pago. Y el carné a hacer puñetas. 12 puntos, claro. 6 por ir por encima de más de 80 de límite, claro. Y otros 6 por conducción temeraria, o sea, 12 puntos sin carné, 12 puntos del carné, y un año mínimo sin carné. Como tiene que ser. Lo que pasa es que los portugueses cuando vienen, algunos, no todos, por Dios. No, por supuesto. Algún tarao hace aquí lo que no se atreve a hacer en su país. Sí, porque sale únicamente con una sanción. Coge el coche, se mete en autopista, da toda la estopa que quiera, que con 500 euros queda arreglado, sin ningún tipo de problema. Bueno, eso demuestra que el estar tarao no tiene nada que ver con la nacionalidad. No, está claro. Da igual que estés al norte o al sur del Miño, que al final ocurre siempre lo mismo. Bueno, pues se nos acabó el tiempo. Don Julio González de motorgallego.com, como siempre, mi gratitud y un abrazo. Igualmente, Ignacio, buenos días. Y ustedes ni se muevan porque todavía tenemos que, primero, ir a nuestros estudios centrales en Madrid para contarles lo que está pasando en España. Ya saben, la política está un poco revuelta y alguna cosilla más. Y luego volvemos con Maite Garrido y Sandra Fares para que se enteren ustedes de lo que hemos encontrado de interesante en la actualidad gallega. Volvemos enseguida. Hasta ahora. Augasa, concesionario oficial Mazda de Vigo, ha patrocinado este espacio. Orgullosos de Mazda.